Para explicarte las razones o relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, voy a partir de esta cercha, este trozo de cercha que he pintado allí y que tengo de un problema que trabajé en algún momento en mi curso de estática con los puntos P, Q, R, S, T, U. Y voy a aislar este triángulo que tengo de color verde, el triángulo PQU, y voy a trabajar con él con esas dimensiones, esas medidas, las medidas de 3 metros y de 4 metros. Por lo tanto, partamos de ese triángulo. He planteado el ángulo alfa y el triángulo es rectángulo. Y los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Vienen del griego catetos, que significa perpendiculares. Entonces se les llama catetos. Y esta línea diagonal se llama hipotenusa, que viene del griego hipo, que significa debajo de, y tenus, que significa tensión. Entonces sería como un tensor por debajo de, un tensor fuerte. Entonces hipotenusa significa un tensor fuerte. Pero sabemos entonces que esa diagonal, que la hipotenusa es el mayor de los lados de un triángulo rectángulo y los dos catetos son los lados que forman el ángulo recto. De acuerdo con el ángulo alfa que he planteado ahí, los catetos se llamarían cateto opuesto porque este es el cateto opuesto, el que está al frente al ángulo alfa, y el cateto adyacente, este porque está pegadito al ángulo alfa, cateto adyacente al ángulo alfa y cateto opuesto relativo al ángulo alfa y la hipotenusa. Para efectos prácticos, entonces a la hipotenusa la voy a llamar H, al cateto opuesto lo voy a llamar O y al cateto adyacente lo voy a llamar A. Vamos a determinar la razón trigonométrica o la relación seno del ángulo alfa, de ese ángulo alfa. Entonces, el seno del ángulo alfa es la razón que hay entre el cateto opuesto O y la hipotenusa H, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la definición del seno del ángulo alfa, que vamos a simbolizar como seno de alfa, sen de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sobre H, o sobre H. Y para efectos de mnemotecnia, para acordarnos rápidamente, vamos a poner la S de seno, que equivale al opuesto sobre la hipotenusa, so. Ahora, vámonos con el coseno del mismo ángulo alfa. Ya tenemos el seno, vámonos con el coseno. Ese coseno es la razón que hay entre el cateto adyacente, ya no el opuesto, el adyacente, dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa es la razón entre A sobre H. Adyacente, el adyacente, el que está pegadito al ángulo, dividido entre la hipotenusa. Y para efectos prácticos, vamos a decir que el coseno C es adyacente sobre hipotenusa. K, tengo so K. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente, la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo alfa. La tangente es la razón entre el opuesto y el adyacente. La tangente es O sobre A, TOA. Y tenemos entonces una ayuda mnemotécnica que es SOCA-TOA. Esta relación también vi que la explicó mi amigo, el edutuber Julio Profe, en su canal, en uno de los videos que explica también las mismas razones trigonométricas, el mismo tema que estoy explicando aquí. Por aquí dejo en este punto el enlace a ese video de Julio en su canal que explica lo mismo, el SOCATOA, para que tú tengas la oportunidad
de verlo desde el punto de vista de Julio, que es un gran edutuber. Saludos, Julio. Entonces, SOHCAHTOA, para ayudarte a recordar, SOHCAHTOA, S, que es el seno opuesto sobre hipotenusa, C, que es adyacente sobre hipotenusa, coseno, y T de tangente opuesto sobre adyacente. Usémoslo entonces para calcular las razones trigonométricas de nuestra cercha. Tengo entonces esta cercha PQU, este triángulo verde de dimensiones 3. El segmento PQ es de 3 metros y el segmento QU es de 4 metros. Vamos a determinar entonces el valor de la hipotenusa, que es el segmento PU. Y para ello vamos a usar el teorema de Pitágoras. Vamos a decir que esta hipotenusa es h, y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de sus catetos, que en este caso es 3 al cuadrado, 3 metros. Vamos a omitir unidades porque sabemos que esa hipotenusa también nos va a dar en metros. Entonces, teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado, 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 4 al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 9 más 16 es 25. Por lo tanto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 25. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 25? 5. Por lo tanto, nuestra hipotenusa es de 5 metros. Ya tengo mi triángulo. Vamos a decir que este ángulo es el ángulo beta y vamos a determinar el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta de acuerdo con la explicación que acabo de dar usando el SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. El seno de beta es el cateto opuesto, que en este caso es 4 metros, dividido la hipotenusa, 5 metros. 4 metros dividido 5 metros sería 4 quintos. El seno de beta es 4 quintos, que sería de 0.8. Ahora, el coseno de beta, de acuerdo con la relación, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es de 3 metros, la hipotenusa es de 5 metros. Entonces sería 3 metros sobre 5 metros, metro con metro se cancela, me da 3 quintos y 3 quintos es de 0.6. Y finalmente, la tangente es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto sería de 4 metros, el adyacente es de 3 metros, la tangente del ángulo beta sería de 4 tercios, es decir, de 1.3333 periódico, que lo indico con esa rayita encima, sería un número racional. Bien. Ahora, ya entendiste y te voy a dejar una tarea. La tarea es la siguiente, la vas a resolver usando lo que ya te acabo de explicar. Tengo un poste de luz, ese poste de luz tiene una altura determinada y he puesto un anclaje, una cuerda, un tensor, un tenus por debajo de una hipotenus a una distancia de 2 metros del poste. Lo he anclado a 2 metros del poste. Una cuerda, un tensor de 4 metros, lo he anclado a 2 metros del poste, formando un ángulo de elevación de 60 grados. Tú vas a usar el teorema de Pitágoras para determinar el valor de la altura del poste, que en este caso sería el cateto opuesto al ángulo de 60 grados, y las relaciones aprendidas en esta clase para determinar el seno de 60 grados, el coseno de 60 grados y la tangente de 60 grados. La solución a esta tarea la voy a publicar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en la pestaña comunidad de este canal. Bien, espero entonces que te haya podido servir esta explicación sobre las relaciones o razones trigonométricas,
Suscríbete a mi canal, profesor Sergio Llanos, compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios y que tengas un gran día.